Proverbios 14:30 dice así: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia es el pecado más nocivo. Es cuando deseas una cualidad o algo que otro posee, pero el verdadero problema aparece cuando quieres ese bien o cualidad solo para ti y que nadie más lo tenga y desprecias a los que tienen lo que tú deseas. La envidia siembra su veneno en la mente y el corazón de sus víctimas. Sientes que algo te quema por dentro y se vuelve una obsesión. Alguien envidioso jamás reconocerá que lo es, ya que se vuelve incómodo y refleja una deficiencia humana que nos preocupa. A veces se ha confundido la envidia con los celos, pero los celos reflejan el miedo de perder algo o alguien querido. La envidia es odiar a alguien porque tiene algo que el envidioso no posee, y cuando la envidia invade a una persona la destruye. Para mantener más verde la hierba de tu jardín, no tienes que cuidarla, tienes que quemar la de tus vecinos. La envidia es un sentimiento realmente extenuante, llega a consumir a las personas y acaba dominando sus pensamientos y su conducta. Puede hacer que desees la muerte del prójimo. Antonio Salieri era uno de los compositores de Viena, Austria, más famosos de su época en 1791, pero este hombre de gran talento envidiaba a un genio llamado Mozart. Un día Mozart escribió a su padre diciendo que los compositores de la corte de Viena sentían envidia por los éxitos de los demás. Algunos incluso hacían circular rumores con el fin de hacerlos fracasar. Cuando Mozart murió a los 36 años, se extendió el rumor que hubiese sido envenenado por el envidioso Salieri, aunque no fue comprobado. De la envidia surge el odio y también la alegría y placer por la desgracia y destrucción de nuestro prójimo, así como el dolor por su prosperidad. Los envidiosos en realidad son mediocres y negligentes, pues al darse cuenta de ello ven en los demás lo que carecen y cae un peso titánico sobre ellos que los vuelve violentos para acaparar o destruir lo que se interponga en su camino, aún a sus seres queridos, y nunca cesa su sed. Aún llegando a obtener lo que deseaban, quedan insatisfechos y quieren algo mejor. La envidia es como el fuego, siempre destruye las buenas obras, es como un veneno que devasta toda vitalidad. El ser agradado, agraciado, honrado, de buen parecer, ser buena persona, ser amado, ser próspero, es el anzuelo donde caen los envidiosos, ya que con sus ojos desean y en su corazón encienden la llama de la envidia. Proverbios 27:4: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? 1789. La Revolución Francesa promete igualdad, libertad y fraternidad. La envidia toma su parte aquí, mandando a la guillotina a personas inocentes, tan solo porque los que menos tenían y eran envidiosos querían lo que estos tenían, pues al hablar de prosperidad muchos llegan corruptamente y otros honestamente. Siempre hay alguien que aparece con un nuevo objeto o prenda, éxitos, buen parecer, agraciados, y todos los demás comienzan a comprarse las mismas cosas, lucirlas o tratar de vestirse igual, a hablar como la otra persona, y así se alimenta la envidia. Si estuviéramos satisfechos con lo que tenemos, no existiría la envidia. Si quisiéramos encontrar envidia en nuestra sociedad, la encontraremos en nuestra zona de trabajo, familia, en todo el vecindario, y eso no es nada nuevo. Las personas recurren a rumores, falsa adulación, elogios, malintencionados y sabotaje en el trabajo, sabotaje en el matrimonio, estudios, deportes, tan solo por ver destruido lo que pertenece al otro. Supongamos un caso en el trabajo, donde termina despedido injustamente un inocente que cayó en la trampa de este malvado ser. Muchas personas, al no encontrar un empleo debido a que alguien dañó su reputación, cometen suicidio, pues al verse inútiles, endeudados y sin nada que comer, no encuentran qué hacer y toman la fatal decisión, donde los que sufren las consecuencias y son condenados a una vida de miseria son los hijos. Los actores, actrices y cantantes famosos no se salvan de la tentación de la envidia, viviendo en un mundo de superficialidad, presunción, apariencias, fama, excesos e insatisfacción. Se autodestruyen a sí mismos. Muchos toman decisiones fatales sometiéndose al bisturí con el fin de lucir una apariencia que no es la de ellos y se engañan a sí mismos, destruyendo lo que son para transformarse en horripilantes criaturas. Todos alguna vez hemos sido víctimas de los envidiosos. Tenemos que saber que los envidiosos son víctimas de la envidia, y esto es su veneno que los ha llevado a la tumba a través de la historia, solo que ellos nunca aceptan que lo son, más bien se creen víctimas de los demás. Personalmente nunca he visto un envidioso feliz, siempre están insatisfechos, ansiosos, infelices, desgraciados, a pesar que vivan en riqueza o pobreza, pues a la envidia no le importa el ámbito social, cultural, intelectual, religioso, edad, color, raza, idioma. Una espesa nube sombría tan gigante cae sobre el lomo de los envidiosos que se manifiesta físicamente mediante maldad. Si hay algo que tenemos que tener en claro es que todos poseemos envidia dentro de nuestro ser debido al pecado, con la única diferencia que algunos envidiamos las cosas buenas y positivas de los demás. A veces quisiéramos que nuestros sueños se realizaran y sentimos algo de envidia cuando miramos la materialización de nuestro sueño en otros. Sin embargo, no nos sumergimos en un pantano cenagoso, ni nos quita nuestro descanso para estar paralizados llenos de envidia, sino que continuamos buscando más
maneras de cómo seguir adelante e imitando lo bueno, mientras que el envidioso destruye todo a su paso, aún a sí mismo, y cuando ve que no logra su perversidad se deprime y cae sumido en odio, se ve al espejo y siente desprecio de su propio reflejo. Algunos psicólogos aluden que la envidia más que un pecado es una virtud, pues es gracias a ella que hay mayor justicia social. Ya no solo algunos pocos ganan. Sin embargo, al parecer para estos psicólogos no toman en cuenta los medios que los envidiosos usan para obtener sus metas. Ninguna teoría acomodada será justificable para destruir a tu prójimo. No puedo juzgar las acciones de otros basándome en mis intenciones. No funciona así. En esta tiniebla, quien hace mal, mal se merece, y quien hace bien, se merece bien. ¿Tú crees esto? Pues un rey muy importante dijo hace 2019 años que paguemos bien por mal y no al revés. A diario podemos ver a buenas personas sucumbir ante situaciones adversas y a malas personas que siempre aparentemente están felices. ¿Cómo podemos entender esto? Y es que la verdad nadie en la tierra es bueno. Nosotros no merecemos ni que salga el sol en nuestro cielo. Con nuestros ojos vemos la abominación sobre todo el planeta y nos da igual. Esto es desde hace mucho tiempo una guerra de todos contra todos y no podemos andar echándole la culpa a todos. Cuando los culpables somos nosotros mismos, aunque no hagamos daño a nadie, hacemos más daño cuando no hacemos nada ante la injusticia. Somos nuestro peor enemigo. Los envidiosos usan calumnias, mentiras, chismes, traición, injusticia, hipocresía, cinismo, descaro, desvergüenza, superficialidad, apariencia, vanagloria, jactancia, en fin, son personas con corazones carcomidos y podridos. Calumnias. Imputación falsa a una persona a la cual se culpa de un hecho que la ley califique como delito, a sabiendas de que éste no existe o de que el imputado no es el que lo cometió. Por este hecho fatal y negligente han muerto sin número de personas inocentes, dejando hijos huérfanos, quienes luego se convierten en parásitos de la sociedad. Muchos de ellos logran salir a duras penas de entre los escombros de este mundo decadente, para brillar y ser ejemplo para otros, pero otros hoy yacen en cementerios porque corrieron una vida similar a la de sus predecesores o se convirtieron en lo que una vez fueron sus verdugos. La lengua ha sido tan letal a través del tiempo, más que las dos guerras mundiales juntas y las pestes. Mentira, declaración realizada por alguien que sabe, cree o sospecha que es falsa en todo o en parte, esperando que los oyentes le crean de forma que se oculte la realidad o la verdad en forma parcial o total. A diferencia de las calumnias, que son erigidas para el daño de otro, las mentiras son para ocultar algo parcial o imparcial de nosotros mismos o de alguien más. ¿Recuerdan el cuento del pastorcito de ovejas y el lobo? A la tercera vez que el pastorcito pidió ayuda, nadie acudió porque sabían que era mentiroso. Pobres ovejas, nunca supe si los lobos se devoraron al pastor también. Al final las mentiras nos hacen daño a nosotros mismos, aunque hayamos perjudicado a otros. Traición consiste en defraudar a cónyuge, familia, amigos, grupo étnico, país, religión u otro grupo al cual pueda pertenecerse haciendo lo contrario de lo que otros esperan. En la antigüedad los traidores eran muertos, se consideraba una deshonra. En civilizaciones como Japón, en su periodo feudal, un traidor al ser capturado se ejecutaba cortándole la cabeza con una katana, práctica que realizaban los samuráis, o se les daba la opción de la eutanasia para recuperar el honor. Si tuviéramos que hablar de honor en nuestra época serían escasos relatos. La sociedad de hoy es imperativa por la traición para el bien egoísta. Injusticia es favorecer u otorgar algo a alguien que no lo merece y que ha sido dado por medios deshonestos en perjuicio de quien sí se lo merece. Esto trae como consecuencia corrupción y destrucción. Un campesino se roba una gallina y lo meten preso 15 años. Un político se roba millones y ni siquiera se abre un proceso de investigación. Si ambos robaron, ambos merecen un castigo de acuerdo a la magnitud del delito. La justicia es una utopía en muchos países del mundo. Apariencia, característica o conjunto de características que parece poseer una persona o cosa pero que en realidad no tiene. Estas personas buscan ser o dar a demostrar algo que no son o que no tienen, contumaces que rompen su dominio propio para realizar acciones perversas. Como cuando alguien es pobre y quiere aparentarse rico, personas así han robado y matado por mentir a los demás, como el pavo real que luce su plumaje orgulloso e inflando su pecho para verse aparentemente valiente ante las pavas, pero al oír el menor ruido envaina su plumaje y se esconde. La superficialidad es algo que se encuentra en la capa exterior de una cosa, sin avanzar en profundidad. Puede ser dicho sobre una persona lo que se supone una ofensa o una crítica negativa. Un sujeto superficial es frívolo y solo está interesado en las apariencias. No juzga las cosas por su esencia, sino por su aspecto. De esta clase de gente está plagada la sociedad ahora mismo. Encontrar humildad en alguien es como la metáfora de la aguja en el pajar, más con los avances tecnológicos. Ese pequeño dispositivo llamado celular que deshumaniza y trastorna al individuo. Todo el mundo ahora da likes cuando hay una tragedia que alguien publicó, o se queja y se manifiesta por medio de la web instantáneamente. Unos minutos más tarde está interactuando con otra publicación graciosa o vulgar, o suben contenido demostrando la apariencia, posesiones, riquezas y vanidades. Esto es el esclavismo moderno del siglo XXI. Ya no construimos muros, ahora destruimos nuestro futuro, desperdiciando el tiempo en ocio.
Quien toca esta orquesta detrás del telón es un demonio llamado Leviatán. Es uno de los 7 principales del infierno. Se cree que fue un serafín, la primera jerarquía angelical. De este modo él habría estado más cerca de Dios. Los serafines pasan la eternidad contemplando y disfrutando la belleza del Todopoderoso, alabándole y esparciendo sus rayos de amor a toda la creación. Leviatán es mencionado en la Biblia, en el libro de Job, Isaías, Salmos, y en el considerado libro apócrifo de Enoc, y es mencionado como una bestia marina que está en el fondo del mar y que solo Dios lo puede controlar. En algunos versículos aparece como un dragón o serpiente antigua o una gran bestia marina. Su simple aparición origina tormentas y oleajes de una capacidad destructiva ilimitada. Los marineros lo identificaban como un horrible dragón serpiente marino o como una gigantesca y monstruosa ballena que devoraba navíos enteros con sus fauces y al que le encantaba devorar carne humana. Ataca a los creyentes de Dios induciéndolos al paganismo y la servidumbre a otros dioses mediante tácticas disfrazadas de buenas obras o una falsa fe, pues está basada en el acaparamiento o despojamiento de bienes materiales y posesiones tangibles o intangibles. Hace que el hombre sea religioso y venda sus ojos para que no vean las verdaderas promesas del Todopoderoso, haciendo aún de grandes hombres de Dios que sean envidiosos, guiándolos con engaños fuertes a ser llevados como el viento a creer en doctrinas demoníacas, engañándolos para que interpreten el Evangelio a su manera y así engañar a muchos otros. También induce a creencias religiosas diversas, ateísmo, escepticismo, gnosticismo, evolucionismo, filosofía, blasfemias, herejías y palabras ásperas y cortantes contra el Creador del universo. Y su principal arma con la que tienta a la humanidad es la envidia. Aún entre los de su linaje siembra la discordia también, conocido también como el demonio que hace que la humanidad se oponga a Dios y pone camino de tropiezo para que el hombre caiga en caos y desgracia y que no crean en el Eterno. Isaías 26:21. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Si nos tocara hablar acerca de la envidia en la Biblia, eso nos remontaría al inicio de la humanidad, Caín y Abel, de quien no sabemos con certeza si eran gemelos o no, ya que la Biblia no especifica exactamente eso, pero si algo dejó Jesús bien claro, es que Caín era hijo del maligno. Primera de Juan 3:12. Como saben, Caín mata a Abel inducido por la envidia, que era el principal ingrediente que envenenó el corazón de Caín en ese día. La estirpe de Caín está regada por toda la tierra hoy en día, en los tronos de la tierra, presidentes, ministros, embajadores, empresarios, científicos, maestros de alto rango, doctores, abogados, príncipes, cantantes, actores, actrices, gentes de alta jerarquía económica. Lamentada globalización, ¿quiénes creen ustedes que inventaron eso? Y que todo el mundo sabrosamente aplaudía, aunque esto solo se ve en las grandes metrópolis monopolizadas por los poderosos del mundo que gobiernan con su brujería, hechicería y paganismo, o los sistemas políticos como el capitalismo y el socialismo que traen consigo el consumismo y el materialismo, que desde hace más de un siglo nos volvió superficiales e indiferentes, demonios que financian guerras y genocidios entre ellos mismos, así como tiempos antiguos. Años más tarde, después del diluvio, vemos la disputa entre Isaac e Ismael, quien al final termina siendo exiliado por su padre Abraham, después de que Sara, su esposa, lo enfrentara debido a que Ismael intentó hacer daño a Isaac. Posteriormente encontramos a Jacob y Esaú, en donde Esaú respiraba ascuas en contra de Jacob, después de que éste le haya disuadido de venderle su primogenitura por una sopa. A Esaú no le importó y cedió a lo que Jacob solicitaba. Al final de todo, se perdonaron el uno al otro. Posteriormente, los hijos de Esaú heredaron esta disputa, aunque sus padres se hayan perdonado. Los hijos de Esaú y los hijos de Ismael, quienes también se unieron a esta contienda, siempre buscaron guerra contra los hijos de Jacob, es decir, con Israel. Después de entre los hijos de Jacob encontramos la envidia que sentían los hermanos mayores de José, a quien vendieron como esclavo y fue a aterrizar a Egipto, donde pasó toda una odisea en esa nación que venía de la descendencia de Caín y de Can, hijo de Noé. Al final José perdonó a sus hermanos y vivieron en paz. Posteriormente los egipcios envidiaron a los hebreos y los convirtieron en esclavos, para que luego se levantara Moisés, quien por la mano de Dios abrió el mar rojo y libertó a los israelitas de su esclavitud. En el desierto Aarón y María discutieron con Moisés porque querían que Dios hablara a través de ellos también, y no solo de Moisés. La envidia hace creer a las personas que las cosas se merecen porque tienen aptitud, como si se tratara de un juego. Vemos cómo la envidia se intromete aún en los hijos de Dios, y esto fue en tiempos donde no existía internet y tecnología y el mundo que ahora vivimos. En otras palabras, estas personas miraban la presencia de Dios en vivo y aún así eran tentados con envidia, sucumbiendo ante ella. Moisés tenía acceso a platicar con Dios de tú a tú. Del tiempo actual, ni hablar, vivimos en una cárcel con la puerta abierta, donde todos los sistemas del mundo están controlados por una élite que dirige todo a su antojo. Filipenses 1:15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. La iglesia que se supone debería servir para edificar a aquellos que aún no conocen las buenas nuevas del Rey, ahora se han corrompido yendo tras ídolos, demonios, dioses ajenos como el dinero, las posesiones, riquezas, ofreciendo fuego extraño como ofrenda y hasta sacrificios humanos presunciosos.
que aman más los deleites materiales y carnales que las riquezas del espíritu, menospreciando la imperenne palabra de Dios, arrogantes, sabios en su propia opinión, bebedores de sangre, legalismo y libertinaje y toda clase de maldad que causa división, que ahoga a todos en un pantano cenagoso donde la bestia de la envidia devora nuestras almas. Más adelante vemos a Saúl y David, donde el rey Saúl sentía envidia de David después de haber venido de una guerra y desde ahí buscaba ocasión para dañar a David. La Biblia dice que un espíritu maligno no lo dejaba en paz y Saúl era rico pero vivía en desgracia. Al final murió en una guerra y David subió al trono. Encontramos a un Sadrach, Mesach y Abednego que fueron tirados al horno de fuego tras las malas intenciones de unos babilónicos envidiosos. Al final ellos fueron consumidos por el fuego y la llama eterna aún quema sus almas. Luego vemos a Daniel, a quien otros envidiosos buscaban ocasión para acusarlo falsamente, hasta que lograron persuadir al rey de que quien ore al Dios de los hebreos sería echado al pozo de los leones. Al final los leones devoraron a estos falsos acusadores, seguramente ni la sombra de ellos quedó. Cuando nuestro Salvador caminó entre los hombres, se levantaron en contra de él con envidia unos llamados los fariseos, quienes respiraban ascuas en contra del Rey de Reyes. Esta secta disuadió al gobernador del César y al final lo crucificaron. Pilato se lavó las manos, pero quien calla otorga, porque él tenía la facultad de haber parado todo. Pero todo era la voluntad de Dios y esto tenía que suceder para nosotros ser salvos a través de su Hijo amado. Jesús resucitó al tercer día y está sentado en el trono a la diestra del Todopoderoso. Ese es un hecho innegable e irrefutable. Por más que los ignorantes ateos intenten tergiversar todos estos hechos por sí mismos, son inmutables. Proverbios 23:17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Nosotros solo somos granos de arena en esta línea de espacio-tiempo, alando a duras penas el finísimo e infinito y delicado hilo del destino para avanzar hacia adelante donde todo terminará y con nuestros ojos veremos la verdad. Las grandes élites del mundo tienen acceso a secretos imperecederos desde el inicio de los tiempos, información que a nosotros nos la han filtrado con falacias, tantos hechos bíblicos antediluvianos, postdiluvianos e incluso del tiempo de Cristo. Aún hasta los hechos históricos mundiales que nos enseñan son inventados con tal de ocultar la verdad, y aunque lo oculten, siempre saldrá a la luz. Jesús dijo en Mateo 13:35, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Por eso nosotros los creyentes debemos de buscar humildad y dejar de creernos más que otros, solo porque asistimos a una iglesia o porque Dios nos ha bendecido materialmente. Si la Biblia dice que todo es vanidad, no debemos ser jactanciosos ni envidiosos, tratando de modernizar hasta la manera de predicar la palabra de Dios con tal de sonar como los del mundo. Mejor ayudemos a otros a crecer o salir de la miseria. Dejemos de estar disuadidos del ahora evangelio de la prosperidad, donde los que están a la cabeza solo desean hacerse más ricos y no se dan cuenta de que la envidia los carcome, aunque desde los púlpitos inflen los versos de la Biblia diciendo y jactándose de millones de dólares y que Dios nos va a dar unción de riquezas materiales. Hijos de la serpiente, ¿acaso las mayores riquezas de Dios para con nosotros no están en la vida eterna, en el conocimiento pleno y verdadero de las cosas, en deleitarse en su presencia, tener salud, felicidad, amor? Porque ¿de qué vale tener riquezas materiales si pierdo mi alma o si se pierden mis hijos? Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Sé que Dios no quiere miseria para nosotros. Sé que Dios ha bendecido y seguirá bendiciendo con riquezas a muchos. Pero estas son personas que harán algo provechoso con el más necesitado y lo harán de verdad, no solo para que los miren. No como ahora que la iglesia habla de eliminar la pobreza. Mentira. Ni aun en lo poco no hacen nada, ni siquiera por una ovejita de su propia congregación. Desleales por seguir enseñanzas de enemistad, y se suben a los púlpitos a decir que quienes pensamos o vemos las cosas de manera distinta estamos llenos de paradigmas, que somos pobres, que somos rebeldes y religiosos, que oímos o predicamos otro evangelio, que no alcanzaremos las bendiciones de Dios y un sinnúmero de cosas más, títeres de un payaso mayor. A la verdad están engañados y se enojan con quien no va de acuerdo con sus pensamientos. Creen que son los que tienen la verdad de Dios y las revelaciones de Dios en sus manos. De la misma forma, el legalismo, los cuales dicen que todo es malo y ellos mismos participan de lo que anuncian, ponen leyes y preceptos que ni ellos mismos siguen y también creen que tienen la verdad de Dios en sus manos. Si desde hace mucho tiempo que la televisión y la radio se inventaron, estamos siendo bombardeados con toda clase de mensajes subliminales para moldear nuestro subconsciente, porque estas personas malévolas hasta eso han tenido el tiempo de inventar y de estudiar las neuronas y saben que estos avances para eso sirvieron.
La música, por otra parte, sus ondas sonoras, de acuerdo al ritmo que se esté tocando, llega a nuestro subconsciente, incitando a emociones y pasiones desordenadas. Y la iglesia durmiendo, dice que ellos despiertos porque hacen riquezas, o usan caros trajes para disfrazarse de pastor, o porque andan una Biblia bajo su mano. Yo les haré una pregunta: ¿a quién le creemos? ¿A los legalistas? ¿A los del Evangelio de la Prosperidad? ¿A los católicos? ¿A los mormones? ¿A los testigos de Jehová? ¿A los judíos? ¿A los bautistas? ¿A los pentecostales? ¿Musulmanes? ¿A quién? Termino con esta cita. Job 5:2. Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Que Dios te bendiga grandemente y a tus generaciones después de ti.